El libro de 2 Pedro es una de las cartas del Nuevo Testamento de la Biblia. Fue escrito por el apóstol Pedro, conocido como uno de los líderes de la iglesia primitiva de Cristo. En esta carta, Pedro escribe a los cristianos de diferentes regiones, animándolos en su fe y advirtiéndoles sobre los falsos maestros. La carta comienza con una salutación de Pedro, en la que se identifica a sí mismo como un siervo y un apóstol de Jesucristo. También menciona que esta carta es para aquellos que han recibido una fe igualmente preciosa que la de Pedro, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pedro les desea gracia y paz en abundancia, y les anima a crecer en el conocimiento de Dios y de Jesús. Pedro continúa aconsejando a los cristianos a que agreguen virtud a su fe y a vivir una vida piadosa y llena de amor fraternal. También les recuerda que deben ser diligentes para asegurarse de que están entre los elegidos de Dios y no perder su lugar en el reino de los cielos. Pedro también habla del glorioso reino de Dios y de la venida del Señor, y cómo debemos vivir vidas santas y piadosas hasta ese día. En la segunda parte de la carta, Pedro aborda el tema de los falsos maestros y los peligros de seguir sus enseñanzas. Él los describe como personas deshonestas y perversas, que intentan distorsionar la verdad y engañar a los seguidores de Cristo. Pedro advierte a los cristianos que deben estar alerta y no dejarse seducir por estas falsas enseñanzas, ya que solo conducen a la destrucción. Pedro también les recuerda a los cristianos que Dios ha castigado a los rebeldes en el pasado y que también castigará a los falsos maestros en el futuro. Él les asegura que Dios es capaz de proteger a los justos y castigar a los malvados, y les anima a depositar su confianza en Él. En la última parte de la carta, Pedro enfatiza la importancia de la Escritura como fuente de verdad y sabiduría. Él les dice a los cristianos que deben confiar en las palabras de los profetas y apóstoles, ya que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pedro también menciona que las cartas de Pablo son difíciles de entender, pero advierte a los cristianos que no las retuerzan para justificar sus propias ideas. Pedro concluye la carta con una exhortación a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les recuerda a los cristianos que deben mantenerse firmes en su fe y no ser arrastrados por las enseñanzas erróneas, sino crecer en la gracia y conocimiento de Dios. También les exhorta a estar en paz con Dios y con los demás, y a ser pacientes mientras esperan la venida del Señor. En resumen, el libro de 2 Pedro es una carta llena de consejos prácticos y exhortaciones para los cristianos. Pedro enfatiza la importancia de crecer en la fe y en el conocimiento de Dios, y también advierte sobre los peligros de las enseñanzas falsas. Nos recuerda que debemos permanecer firmes en nuestra fe y en la verdad de la palabra de Dios, mientras esperamos la venida del Señor y el establecimiento de su reino.